Somos el grupo número 3, conformado por Kevin Cortés, Fernando Guevara, Omar Palacios y Juan Mayancela. Este es el trabajo autónomo número 4, perteneciente al curso de Física 1. Tenemos la primera pregunta, que es conceptual, y dice: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las opciones de la pelota grande y pesada, la cual se le puede lanzar de las siguientes formas: A, con la misma rapidez que la pelota de béisbol; B, con la misma cantidad de movimiento; o C, con la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Entonces, para el literal A, cuando las velocidades son iguales, vamos a tomar el problema en cuanto a la energía necesaria para atrapar la pelota. Entonces, la energía cinética para atrapar la pelota sería un medio, la pelota de béisbol sería un medio de la masa de la pelota de béisbol por la velocidad, por su velocidad al cuadrado. Y ya que comparten la velocidad y la masa grande es igual a 10 veces la masa pequeña, nos quedaría lo siguiente: nos quedaría que la energía necesaria para atrapar la pelota de gimnasia sería 10 veces más grande que la energía necesaria para atrapar la pelota de béisbol. Entonces, tenemos ese primer dato. Ahora seguimos con la siguiente condición. Nos dicen que los momentos sean iguales, que el momento de la pelota de béisbol sea igual que el momento de la pelota de gimnasia. Entonces, el momento de la pelota de béisbol sería igual a su masa por la velocidad 1 con la que nos lanzan la pelota. Entonces, el momento de la pelota de gimnasia sería 10m, ya que m grande es igual a 10 veces m pequeña, por una velocidad 2. Esa velocidad 2, poniendo la ecuación de igualando los dos momentos, podemos despejar esa velocidad, la velocidad de la pelota grande. En lo que nos queda, que es la velocidad de la pelota pequeña dividido entre 10. Comparamos nuevamente las energías necesarias para atrapar las pelotas y nos queda que la energía necesaria para atrapar la pelota grande es 10 veces menor que la energía para atrapar la pelota de béisbol. Entonces, por aquí ya vamos viendo que en el literal B se nos haría más fácil atrapar la pelota pequeña, la pelota grande, que en el literal A. Entonces ahora miramos el literal C, en el cual han dejado en función de lo que estábamos haciendo nosotros, que era la energía cinética necesaria para atrapar las pelotas. Y aquí nos dicen que sean iguales. Entonces ya tenemos tres datos para identificar cuáles serían las más sencillas. La más sencilla para atrapar la pelota grande sería en el cual la energía cinética necesaria para atraparla sea 10 veces menor que para atrapar la pelota pequeña. Entonces el literal B sería el más fácil. Luego sería el literal C, en el cual la energía cinética necesaria es la misma. Y finalmente el literal A sería el más difícil, ya que en la energía necesaria para atrapar la pelota grande es 10 veces mayor que la energía necesaria para atrapar a la pelota pequeña. Problema 1. Para el problema 1 tenemos que los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. Tenemos dos literales, el literal A y el literal B. En el literal A me piden que si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundo y escapar así del depredador? Me piden que desprecie el efecto del arrastre del agua circundante, y en el literal B me piden la energía cinética que genera el calamar con esta maniobra. Ya, entonces, yo tengo la masa del sistema, donde está la masa del calamar junto con el agua, que es de 6.5 kilogramos. Entonces,
la masa del agua, me dicen en el literal A, que es de 1.75 kilogramos, entonces para encontrar la masa del calamar, yo lo que hago es hacer una resta nomás. Resto la masa del sistema menos la masa del agua y encuentro la masa del calamar. Me dicen que la velocidad del calamar va a ser, la velocidad que quiere alcanzar el calamar va a ser de 2.5 metros sobre segundos, entonces me piden la velocidad del agua. La velocidad del agua con la que el calamar debe expulsarlo. Entonces yo sé que la variación de momento es igual a 0. Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser la cantidad de movimiento final. Entonces yo voy a tener que la masa del agua por la velocidad del agua más la masa del calamar por la velocidad del calamar va a ser igual a la suma de las dos masas por la velocidad total. Entonces, como yo tengo que la velocidad inicial como parte del reposo va a ser igual a 0, se me va y despejo lo que es la velocidad del agua. Entonces me queda esta formulita y lo que procedo es a reemplazar los datos, porque ya encontré lo que es la masa del calamar. Entonces, una vez reemplazando los datos y haciendo las operaciones con la calculadora, me queda que la velocidad del agua es menos 6.79 metros sobre segundo. ¿Por qué me queda negativo? Porque la velocidad del calamar va hacia la derecha. Entonces, como necesita expeler, va a ir en contra del agua. Entonces me sale con una dirección contraria, la velocidad del agua. Ya. Entonces, como ya encontramos la velocidad del agua que va a ir en contra, me piden en el literal B la energía cinética que genera el calamar al hacer esta maniobra, al moverse rápido. Entonces, yo sé que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa del calamar por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la masa del agua por la velocidad al cuadrado. La velocidad del agua mismo. Ya. Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 del 4.75 por 2.5 al cuadrado más 1/2 por 1.75 por 6.79 al cuadrado, que es la velocidad que encontramos acá. Entonces, una vez haciendo la operación con la calculadora, en esta parte me queda 14.84 y en esta partecita de acá me queda 40.34. Lo que procedo a hacer es a sumar esos datos y me queda que la energía cinética es de 55.18 joules. Problema 2. Dice, veas en la figura un plano inclinado de ángulo 60 grados y la masa de M, o sea, el plano el más grande, 3 kilogramos, en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa M de 1 kilogramo, este bloque, en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha, a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. O sea, nos pide calcular la velocidad de este bloque cuando se desliza con respecto al bloque de masa M que se mueve a una velocidad de 0.5. Inicialmente el bloque de masa M los dos bloques parten del reposo, o sea, sus velocidades van a ser igual a 0. Ahora, podemos decir que la variación de cantidad de movimiento es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza externa, y eso nos queda el momento antes y el momento después. En el momento antes, como la velocidad de ambos bloques son ceros, por eso igualamos a 0. En el momento después tenemos la masa del bloque 1 que multiplica la velocidad del bloque del pequeño que queremos encontrar, pero en la componente del eje X. Aquí descomponemos la velocidad del bloque menor con el bloque mayor. Tenemos un ángulo de 60, eso decimos que la velocidad del bloque con respecto al bloque que se mueve en componente de la X es igual a la velocidad por el coseno de 60.
y más la velocidad del bloque en movimiento, que es 0.5, más, y tenemos la masa del bloque mayor por la velocidad, que es 0.5, y en este caso es 3. Ahora procedemos a reemplazar valores. La masa del bloque, que es 1 kilogramo, multiplicamos y nos dan estos valores. Ahora sí despejamos la velocidad del bloque pequeño con respecto al bloque mayor, y tenemos esta ecuación. Ya reemplazado valores, la masa del bloque grande por la velocidad menos la velocidad del bloque grande por el coseno de 60. Eso nos da un total de menos 4 metros sobre el segundo. Problema 3. Un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo respecto a un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundo. Calcular a. La velocidad final del velero respecto al lago. Bueno, entonces lo que nos tiene que calcular el literal A es la velocidad del velero respecto al lago. Como aquí no hay ninguna fuerza que interviene, la diferencia de momentum será igual a 0, por lo tanto el momentum inicial será igual al momentum final. Entonces tenemos que la forma del momentum es masa por la velocidad. Entonces la inicial tendremos la masa del sistema por la velocidad del sistema, y en la final la masa del hombre por la velocidad del hombre respecto al lago, más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago, que es lo que nos piden hallar. Como este es un sistema referencial, podemos decir que la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Y esta expresión la reemplazamos acá y nos queda que la masa del sistema es igual por la velocidad del sistema es igual a la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago. Despejando la velocidad del velero con respecto al lago, nos queda esta expresión, que es la masa del sistema por la velocidad del sistema menos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al velero sobre la masa del hombre más la masa del velero, que en sí sería la masa del sistema. Y reemplazando nos queda la velocidad del velero con respecto al lago es igual a 130 por 3i menos 70 por j sobre 130, que nos da la velocidad del velero con respecto al lago, 3i menos 0,54j metros sobre segundo. El literal B nos dice la velocidad final del hombre con respecto al lago. Lo podemos sacar de acá, simplemente reemplazando los datos que hemos obtenido. Entonces la velocidad del hombre con respecto al lago será igual a j más la velocidad del velero con respecto al lago, que lo obtuvimos, y nos da la velocidad del hombre con respecto al lago 3i más 0,46j metros sobre segundo. Literal C. La energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Entonces literal C, esto es la energía del sistema antes, inicial, que es un medio de la masa por la velocidad del sistema elevado al cuadrado, y nos da 585 joules. Y la energía cinética final sería una suma de la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al lado elevado al cuadrado, todo eso sobre 2, más un medio de la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago elevado al cuadrado, y nos da 585i menos 1,24j. Problema número 4. Dice, un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos, con un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. A los 2 segundos, este explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de estas partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si no hubiese explotado. Determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante en el que el primero cae al suelo. Bueno, para resolver esto, tenemos que tener en cuenta esto que está aquí, que dice que la posición del centro de masa es igual a la masa 1 por su posición más la masa 2 por su posición, todo esto sobre la suma de las masas.
tenemos que tener en cuenta también que cada una de estas masas van a ser iguales y van a ser la mitad de la masa total. Por lo tanto, esto va a cambiar un poco cuando lo planteemos. Y también hay que considerar que la posición tiene coordenadas en X y en Y, por lo cual esta ecuación se puede separar en coordenadas de X y de Y. Entonces tenemos esto que está aquí, esto es lo que hemos graficado aquí, 30 grados respecto del horizontal, se lanza un proyectil y a los 2 segundos, en tiempo de 2 segundos, esta explota. Una parte cae en el centro de la distancia que hubiera recorrido y la otra no se sabe qué posición tiene. En estos problemas tenemos que tomar en cuenta que el centro de masa, aunque el proyectil explote, el centro de masa continúa su trayectoria de forma normal. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta en el problema, lo vamos a tomar en consideración. Entonces vamos a calcular la distancia total, porque queremos saber dónde está la partícula que cayó al suelo en 2,5. Entonces dicen que cayó en la mitad de la trayectoria total. Calculemos la trayectoria total. Para poderla calcular necesitamos el tiempo de vuelo total, el cual es 2 veces la velocidad en y sobre la gravedad. Nos dice que el tiempo de vuelo total es 3,061 segundos. Entonces, ahora ya podemos calcular el desplazamiento total del recorrido del tiro parabólico, el cual es la velocidad por el coseno del ángulo del tiro parabólico por el tiempo de vuelo. Nos sale que el alcance total va a ser igual a 79,5 metros. Entonces ya podemos saber cuál es la posición de la partícula 1. Su posición va a ser la mitad de 79,5, la cual es 39,75. Entonces en X, su componente de la posición va a ser 39,75 por Y, por el vector unitario Y, más 0 por el vector unitario Y. ¿Por qué 0? Porque ya cayó, ya está sobre el eje de las X. Esta sería la posición de la primera partícula, lo cual nos va a ayudar a encontrar la segunda partícula. Ahora, ya que dije en un principio que vamos a aplicar esta ecuación, necesitamos encontrar la posición o las componentes de la posición del centro de masa. ¿Cómo lo hacemos? Continuando el tiro parabólico. La posición en X en un tiro parabólico a los 2.5 segundos se encuentra con esto, que es la velocidad en X por el tiempo. Lo cual nos da que en X el centro de masa estará a 64,95 por Y metros. Y en Y se hace algo similar. Usando las ecuaciones de tiro parabólico, encontramos su posición en las Y, la posición en las Y del centro de masa, que es 30 seno de 30 por el tiempo de vuelo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nos sale que el centro de masa estaría ubicado respecto a las Y a 6,87 por el vector unitario J metros. Entonces ahora ya podemos usar las ecuaciones antes mencionadas, donde para encontrar Y2, que sería la componente de la posición de la partícula que estamos tratando de encontrar su ubicación, Y2 por su masa, que sería m medios, ya que se partió el proyectil, se rompió en partes iguales, m medios más 0, porque la posición en las Y de la partícula 1 es 0, por m medios, todo esto sobre m, igualado a la posición del centro de masa. Despejamos Y2 y nos sale que Y2 es 13,74 por J metros. Ahora nos falta encontrar la componente en X. Y hacemos algo similar, ponemos la posición de la coordenada de las X del centro de masa, que sería 64,95, como lo hallamos antes, igual a la posición de la partícula 1, que es 39,75 por su masa, que es m medios, más X2
por su masa. X2 es lo que estamos buscando, que es la coordenada de la posición de la partícula 2. Todo esto sobre m. Entonces despejamos X2 y nos queda que X2 es igual a 2 veces 64,95 menos 39,75. Entonces X2 será igual a 90,2 por el vector unitario y metros. Entonces esta sería la posición de la partícula 2.